El 11 de julio de 2025, Luciano Fratolin y su pequeña hija Melina de 9 años partieron desde Canadá rumbo a Nueva York para pasar unos días de vacaciones de verano. Pero lo que prometía ser un viaje inolvidable entre padre e hija se convirtió días después en una pesadilla sin regreso. Luciano reportó a las autoridades que unos desconocidos se habían llevado a su hija. Horas más tarde, la desesperada búsqueda terminó con el hallazgo del cuerpo de la niña en un estanque de agua. En este video, te contaremos los detalles de este caso que atravesó fronteras, en el cual la confianza se convirtió en traición y el vínculo más sagrado reveló su lado más oscuro. El caso de Melina Fratolin. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Melina Galanis Fratolin nació en Montreal, Canadá en 2016. Era la hija única de Luciano Fratolin, un empresario nacido en la remota aldea de Gambela, en Etiopía. Él vivió su infancia entre las plantaciones de café de su familia materna y Milán, en Italia, donde su padre tenía raíces. Esa dualidad cultural marcó profundamente su visión del mundo y lo llevó a desarrollar una identidad abierta, pragmática e intercultural. A los 17 años, Luciano emigró a Estados Unidos, donde continuó sus estudios superiores y posteriormente amplió su formación en el Reino Unido, orientándose hacia las humanidades y las ciencias sociales. Posteriormente se mudó a Montreal, Canadá, donde se convirtió en un empresario multifacético. Fundó una compañía dedicada al café orgánico inspirada en su lugar de origen. También incursionó en áreas como arquitectura, construcción, minería y bienes raíces, ganando reconocimiento por su capacidad para construir negocios diversos y de alto rendimiento. Fue precisamente en Montreal donde conoció a la mujer con quien eventualmente formaría una familia, y fruto de esa unión nació Melina, quien desde pequeña destacó por su curiosidad contagiosa, su sensibilidad innata y una inteligencia brillante que asomaba en cada dibujo que regalaba a su madre y en cada conversación con su padre. Su risa era fácil de reconocer, y quienes la conocieron la describían como una niña dulce, reflexiva y luminosa, que mostraba una sensibilidad poco común para su edad. Su madre solía decir que Melina tenía un alma vieja y un corazón muy tierno. Lo cierto es que desde el principio, Melina se convirtió en el centro de la vida de Luciano. En su sitio web empresarial y redes sociales, se presentaba como un padre devoto. Compartía imágenes junto a su pequeña, a quien describía como la luz de su vida. En los videos que montaba se les podía ver juntos entre risas y abrazos, jugando juntos, rodeados de nieve o construyendo proyectos de arte en casa. A simple vista parecían una familia perfecta. Pero en 2019, cuando Melina tenía apenas 3 años, sus padres decidieron separarse. Aunque se dice que la ruptura fue discreta, sin aparentes incidentes públicos ni reportes de violencia o conflicto legal, lo cierto es que la madre obtuvo la custodia exclusiva de la niña, quien continuó viviendo con ella en Montreal. A pesar de la distancia emocional que marcó la separación, Luciano mantenía un régimen de visitas acordado y autorizado por la madre, lo que permitió que continuara compartiendo momentos con su hija,
especialmente durante vacaciones y fines de semana previamente acordados. Así llegamos a julio de 2025, cuando Luciano propuso llevarse a Melina de viaje por Estados Unidos como parte de unas vacaciones de verano que ambos habían planificado con antelación. La madre de la niña autorizó el viaje y se mantuvo en contacto con su hija durante esos días. El 11 de julio, padre e hija cruzaron la frontera desde Montreal rumbo a destinos turísticos en Nueva York y Connecticut. Para Melina, el viaje representaba una oportunidad de compartir tiempo con su padre, alguien a quien, a pesar de la distancia, adoraba con locura. Durante más de una semana, ambos visitaron ciudades emblemáticas, recorrieron áreas boscosas y se alojaron en hoteles que prometían tranquilidad y paisajes naturales, sin sospechar la tragedia que se avecinaba. Los momentos que compartían parecían formar parte de una experiencia que ella vivía con entusiasmo y confianza. El plan era regresar a Montreal el domingo 20 de julio, cuando Luciano debía devolverla a su madre. Sin embargo, lo que comenzó como unas vacaciones familiares terminó convirtiéndose en una tragedia inesperada que conmocionó a dos países. Alrededor de las 10 de la noche del sábado 19 de julio, Luciano hizo una llamada desesperada al número de emergencias, advirtiendo que su hija había sido raptada en las inmediaciones de la salida de la autopista en el lago George, en el condado de Warren. En su primera versión, dijo que se había adentrado en una zona boscosa para orinar, y al regresar al auto, Melina ya no estaba. Pero luego cambió su testimonio y afirmó que dos hombres desconocidos habían obligado a la niña a subir a una camioneta blanca. Ante la posibilidad de que Melina estuviese en peligro inminente, se activó de inmediato una alerta Amber, la cual se emite en casos de menores desaparecidos. La imagen de la niña de 9 años circuló por redes, mientras decenas de voluntarios y autoridades de diversas agencias, entre guardabosques estatales, unidades caninas, patrullas aéreas, el FBI y departamentos policiales locales se unían a la búsqueda. Paralelamente a los operativos de búsqueda, las autoridades intentaron reconstruir los últimos momentos de la niña. Así se supo que el sábado 19 de julio, Melina había sido vista por última vez en una cámara de seguridad en Saratoga Springs, a las 5:30 de la tarde dentro de un auto, y una hora después sostuvo una llamada telefónica con su madre. En esa conversación, la niña no mostró señales de angustia, habló con naturalidad y comentó que el viaje iba bien. Sin embargo, pronto la historia comenzó a desmoronarse. La policía detectó inconsistencias en el relato de Luciano. Las horas no coincidían. La evidencia sobre la camioneta blanca era inexistente y no había testigos que confirmaran sus declaraciones. Al día siguiente, sorprendentemente, la policía suspendió la alerta y procedió a la detención de Luciano como el principal sospechoso de la desaparición de su hija. Apenas unas horas más tarde, el cuerpo de Melina fue hallado en un estanque poco profundo, oculto bajo un tronco en una zona boscosa, aproximadamente a 1 hora al norte de un lago desde donde Luciano realizó la llamada. El hallazgo fue devastador. En una rueda de prensa, el capitán de la Policía Estatal de Nueva York confirmó que no había indicios de rapto, sino elementos que sugerían un encubrimiento deliberado. He reports a suspicious white van fleeing the scene southbound. He then reports 2 unknown males forced her into a white van. That lead was thoroughly investigated and disproven. El informe forense preliminar reveló que la causa de muerte de la niña fue asfixia por ahogamiento y que estaban ante un crimen. Aunque los resultados de laboratorio aún estaban pendientes, las autoridades consideraron confirmada la presunta responsabilidad del padre y descartaron la participación de terceros en los hechos. Al día siguiente, Luciano compareció ante el tribunal municipal, vestido con un uniforme blanco y con grilletes, donde fue acusado de asesinato en segundo grado y de ocultamiento de un cadáver.
En su primera comparecencia, bajó la cabeza evitando miradas, mientras se declaraba inocente de los cargos en su contra. Aunque el hombre mostraba en redes sociales una vida de lujos, viajes, autos deportivos, una empresa de café activa, en medio de la audiencia, se supo que al parecer todo era una fachada, ya que se declaró en bancarrota y solicitó asistencia legal del Estado, que le asignó un defensor público. Durante la diligencia, se supo que el hombre enfrentaba al menos 5 procesos legales, incluyendo uno por una deuda bancaria de $83,000. La disparidad entre su estilo de vida digital y sus registros judiciales despertaron interrogantes sobre su estabilidad emocional y financiera. El caso generó una profunda conmoción en Canadá y Estados Unidos. En redes sociales y medios de comunicación, se difundieron mensajes de duelo y titulares que mostraban el contraste entre la imagen pública de Luciano como padre amoroso y las acusaciones en su contra. Los videos de la niña donde se le veía jugando con su padre en la nieve tomaron otro significado, dejando una estela de tristeza entre quienes los habían conocido. El martes 22 de julio se celebró una vigilia, donde miles de residentes locales encendieron velas y elevaron plegarias por Melina. Cerca del lago donde se halló su cuerpo, colocaron una cruz y flores como señal de duelo. La madre de la niña, aunque no se pronunció directamente, pidió justicia a través de representantes cercanos. Para el momento en que se realizó esta investigación, a finales de julio de 2025, la investigación continúa abierta y Luciano permanecía detenido en el centro correccional del condado de Essex, a la espera de que se defina su situación legal. En el estado de Nueva York, el asesinato en segundo grado es considerado uno de los delitos más graves del Código Penal. Aunque no requiere premeditación como el asesinato en primer grado, sí implica intención de causar la muerte o una conducta con indiferencia extrema hacia la vida humana. En algunos casos, dependiendo de los factores atenuantes, las penas van desde los 15 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional hasta cadena perpetua, que es la pena máxima posible. En estos casos, la decisión recae en el juez, quien debe considerar si el crimen fue excepcionalmente atroz o cruel, los antecedentes penales del acusado, la edad de la víctima y si hubo otros delitos relacionados, como ocultación de cadáver, como en el caso de Luciano. Hasta la fecha no se ha identificado un motivo claro, y la falta de antecedentes penales y de violencia en el historial de Luciano complica aún más la comprensión de lo ocurrido. Aunque el padre había tenido tiempo adicional con Melina para llevarla de vacaciones, lo cierto es que esa oportunidad había ocurrido dentro de un esquema legal determinado, y la niña, según reveló la policía de Nueva York, regresaría a la custodia total de su madre en Montreal al día siguiente, lo que despertó suspicacias sobre posibles móviles detrás de la tragedia. Algunos expertos reflexionaron sobre el dolor emocional que puede surgir en los intercambios de custodia, e incluso en relaciones cordiales. El acto de devolver a un hijo puede ser devastador para un padre que ha compartido momentos felices. Y si existen problemas psicológicos no tratados, ese dolor puede desencadenar reacciones impredecibles, y muchas personas actúan impulsivamente en momentos de vulnerabilidad, buscando reivindicación o alivio emocional, como pudo haber sido el caso de Luciano. Lo cierto es que mientras Nueva York intenta esclarecer los hechos y Canadá espera respuestas, el caso de Melina, la niña que disfrutaba pintar y tenía miedo a la oscuridad, se ha convertido en símbolo de una tragedia que sacudió 2 naciones y permanece como una herida abierta sin poder explicar cómo lo que empezó como un viaje de amor entre padre e hija terminó en una tragedia. Su historia ha dejado una cicatriz dolorosa en la región y abrió un debate sobre los mecanismos de custodia, los derechos de los menores y la necesidad de revisar protocolos de protección.
A veces los rostros más cercanos esconden las grietas más profundas. El caso de Melina nos recuerda que el amor por un hijo no se mide por palabras ni imágenes, sino por acciones que cuidan, protegen y respetan. Su muerte no solo quebró a una familia, sino que estremeció la confianza en los vínculos más sagrados. Y mientras la justicia sigue su curso, el legado de Melina es una llamada urgente para reforzar las alertas que fallan en silencio, las que no se activan en sistemas judiciales, en corazones distantes o en hogares donde el peligro no siempre grita. A veces, simplemente se disfraza. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.